Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. A ver, como que sí. ¿Quién no desayunó esta mañana? Todos desayunamos, así que le puede dar un mejor aplauso al Señor, porque es para el Señor el aplauso, siempre es para Él. Decía alguien que si aquí nos aburre la adoración y la alabanza, esos tiempos, no estamos listos para irnos al cielo, porque allá todo el tiempo va a ser adoración y alabanza a nuestro Señor. Así que esto solamente ensayos, lo que estamos aquí. Así que no se aburra, y si se aburre, dígale: Espíritu Santo, algo me está pasando, ayúdame. Vamos a orar entonces, para que no siga yo diciendo lo que no debo de decir y me concrete solamente a la palabra el día de hoy, lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por traernos, gracias por permitirnos adorarte, alabarte, por sentir tu presencia en este lugar. Ahora te pedimos que uses mi vida para dar el mensaje que tú has preparado, Señor, no el que yo he preparado, el que tú quieres que todos escuchemos y que salgamos bendecidos de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Economía y administración. Y vamos a ver que si hay mucho eco, y ¿quién ha oído hablar de Gedeón? Yo sé que hemos escuchado muchas conferencias, predicaciones de Gedeón. Es más, es la primera vez que yo visité a un congreso de hombre a hombre de hace muchísimos años en Cuernavaca. El pastor Nicolás Duarte habló sobre Gedeón y gritaba, y yo ahí hasta en ese momento supe que existía Gedeón, después de algunos años ya de ser cristiano. Y yo sé que hemos oído tantas predicaciones de Gedeón, porque sucedieron muchas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en una en especial que está en Jueces capítulo 7, versículos 1 al 8, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod, el campamento de los ejércitos de Madián. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Entonces, en total, ¿cuántos había? 32,000. Y qué curioso, ¿no? Que sí, como que eran guerreros y tenías que estar ahí. Imagínense que así les dijeran al ejército: a ver, todo el ejército, 32,000, los que tengan miedo no vayan a pelear, váyanse a su casa mejor, y que agarren sus cosas y se van a su casa. Si para eso les pagan, si son soldados, y por eso se alistaron en el ejército para pelear. Pero aquí había un propósito de parte de Dios. Se fueron 22,000 y solamente quedaron ¿cuántos? Si estamos aquí, quedaron 10,000 solamente. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón:
con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Y entonces, híjole, de 32,000 me quedo con 300. ¿Qué porcentaje es? El 1%. El 1%. Y es difícil que dejemos de predicar este tiempo que estamos viviendo, que en estos tiempos de pandemia, que no esperábamos, que ya estamos prácticamente en el segundo año terminando o cumpliendo, bueno, por lo menos aquí, porque en China empezó mucho antes. 2 años que ha impactado a muchos las economías, que muchos han quedado sin trabajo, que muchos han cerrado negocios, que muchos están sobreviviendo en el negocio y que, bueno, las iglesias no se diga, a nivel también general, las iglesias algunas han tenido que cerrar porque ha venido este tiempo como de desánimo, de frialdad y ha crecido mucho las redes sociales. Usted que nos está viendo acá, ¿verdad? Usted que nos están viendo en vivo en las redes sociales ahorita aquí a través de Facebook Live de Mari Cuevas, ¿verdad? Ya véngase a la iglesia, ya véngase aquí en vivo. Es muy diferente lo que se siente estar aquí disfrutando en vivo. Y usted que lo está viendo después también, que no pudo venir, ¿verdad? Véngase en vivo. Tenemos 4 horarios el día domingo, así que para todo el que diga que trabajo y lo que sea, para todos los horarios hay este día de domingo. Ese fue comercial, ¿verdad? ¿Y por qué estaba diciendo eso? Porque este tiempo nos ha pegado. Este tiempo nos ha pegado, pero ha movido nuestra fe para que dependamos más de Dios. Y aquí Dios le está diciendo a Gedeón, 32,000 son muchos. Diles que el que tenga miedo y que esté atemorizado se regresa a su casa. Y se regresan 22,000 y se queda con 10,000. Y luego dice Dios, 10,000 son muchos también. Bueno, estamos hablando de muchos. ¿Usted sabe contra cuántos iban a pelear? ¿Alguien tiene ese dato? Vamos a ir a Jueces 8:10. Porque a lo mejor usted dice 10,000 son muchos, dependiendo contra quién vas a pelear. Y Jueces 8:10 dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. 120 más 15 son 135,000. Y desde el inicio había 32,000 del pueblo de que estaban con Gedeón, contra 135,000. Ya de por sí ellos estaban en desventaja numérica. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios dice, son muchos, y se queda con 10,000, y luego dice Dios, siguen siendo muchos. Y entonces ahora dice, vas a formar 2 grupos, llévalos a beber el manantial que está ahí. ¿Sabe que ese manantial se llama manantial de temblor o manantial de temor? Ese manantial, siempre es curioso que los nombres que están ahí tienen un significado, ¿verdad? Y tiene que ver con el momento que está relatando la Biblia, la palabra de Dios. Había temor, sí, de por sí, por eso los 32,000 se les fueron ahí, ¿cuántos dijimos? 22,000. Pues oye, vamos contra 135,000, nos superan, es un suicidio ir a pelear. Por eso había temor, ¿verdad? Pero se queda con 300. Y quiero decirle algo, espero que no haga cortocircuito ahí en sus pensamientos, las enseñanzas que hemos recibido antes con esto que le voy a decir. Pero yo siempre había escuchado que esos 300 hombres eran los mejores para pelear y por eso habían quedado ahí, por la forma en que bebieron el agua. Y resulta que es al revés, que esos que bebieron el agua así,
que mejor era, en el sentido, usted y yo, ¿a quién escogeríamos? A los que se arrodillaron, porque el arrodillarse es como rendirse, como reverencia, y los que tomaron el agua de esa manera, usted y yo escogeríamos esos, no los 300 que tomaron el agua, como lo dice aquí, que la miraron como un perro. Quizás no escogeríamos usted y yo a esos. Y por eso Dios los escogió a esos, porque eran todavía los menos improbables de ser escogidos. No eran los más capacitados o los que estaban mejor para ir a pelear. Todavía de esos 300 son los que Dios dice, con ellos, para que se cumpla lo que está diciendo. No vaya a ser que digan que por su fuerza vencieron a los madianitas. Quiero que digan que yo lo hice. ¿Estamos aquí? La pone más difícil. Entonces ahora yo le digo a usted, ¿usted cree que sus problemas son tan grandes como los que tenía el pueblo de los hombres de Gedeón o Gedeón mismo? Para que con el 1%, y que ese 1% no era el mejor. Podríamos decir mi 1%, pero es lo mejor de lo mejor, pero no, es un 1% que no es lo mejor. Pero con ese 1% dice Dios, yo te voy a sacar adelante y te voy a dar la victoria y van a derrotar a los madianitas. Amén. Con eso poquito que estás generando de ingreso, con ese poquito que te cae, con eso poquito de que ahora vendes hasta esclavitas y collaritos y salsitas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se ha vuelto el negocio, ¿verdad? Y por internet y en el Facebook y todo eso, con eso poquito dice Dios, no te va a faltar nada. Con eso yo lo voy a multiplicar y yo voy a hacer que vendas y yo voy a hacer proveerte y yo voy a hacer todo lo necesario para que tú salgas victorioso, pero que mi nombre sea glorificado. Amén. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Bueno, no todos, ¿verdad? Porque algunos que han seguido ganando lo mismo, no les ha afectado esto. Pero a muchos sí nos ha afectado. Entonces, hoy el Señor nos está mostrando otras matemáticas. A lo mejor tú y yo escogeríamos otras cosas. Y la experiencia, la escuela, los que ya tenemos carrera, nos han enseñado una manera de trabajar, una manera de administrarnos. Nos enseñan para contratar personal, qué perfil debe de tener, qué características, y los mejores son los que se deben de escoger. Pero aquí ahorita Dios está diciendo, tú no te preocupes si no te estás quedando con el mejor. No te preocupes si las cosas no están saliendo como tú habías pensado, imaginado antes del 2020. Porque con eso pequeño a tus ojos, o con eso insignificante, o con eso de poca capacidad, yo te voy a sacar adelante. Pero tenemos que aprender ahora a la manera de Dios. ¿O qué? En otras palabras, no sé si suene bien, que desaprender lo que ya teníamos para aprender lo nuevo que Dios quiere hacer. Y que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Por qué Dios? Es como si nos hubieran llevado al desierto. A veces así nos sentimos en esta pandemia y no sabemos, nos habían dicho meses y luego ya llevamos un año y ya llevamos 2 años y las cosas no han vuelto a la normalidad o a la supuesta normalidad que teníamos antes. Ahora se llama una nueva normalidad. Pero ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Señor? Y principalmente usted lo sabe, que lo que nos ha pegado son las economías, ¿verdad? Por eso esto se llama administración y economía, porque Dios nos está hablando hoy y nos pone el ejemplo de Gedeón, que él no depende de lo mucho, sino depende de lo que él haga, y aún con lo poquito él puede hacer mucho. Y el ejemplo lo tenemos ahí cuando los panes y los peces fueron multiplicados. Fue un milagro todavía más grande que esto que estamos aquí viendo, porque fue una multiplicación mucho mayor, de más de miles lo que estuvo multiplicándose ahí. Y todavía recogieron, dice, todavía recogieron mucho, sobró muchísimo, alimentaron a toda esa gente y sobró muchísimo. Y hoy el Señor, ¿tú crees? Yo me imagino, ¿tú crees que Dios no sabe lo que estamos viviendo? ¿Tú crees que Dios no sabe, que no nos escucha, que le decimos, Dios, ¿por qué estoy ganando tan poco ahorita? Ya llevo 2 años, muchos compromisos no los he podido pagar, no he podido disfrutar lo que hacía antes. ¿Tú crees que Dios no sabe eso? ¿Tú crees que Dios no sabe que tú ya has querido cambiar de ropa, has querido cambiar zapatos, has querido cambiar el carro, has querido lo que sea de tu necesidad?
Pero dice, lo dijo el pastor ahorita Magdaleno, mira las aves, mira los lirios, Dios los viste, ellos ni se preocupan. Un hijo de Dios tampoco debe de preocuparse. Y dijo el Señor Jesús que los gentiles se preocupan por eso, pero los hijos de Dios confían en su Padre y tienen un Padre que siempre les va a proveer, que no es un Padre irresponsable. Denle un aplauso al Señor por eso. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tengo que hacer? Por eso te invito a que no faltes, porque lo único que podemos hacer es lo que hacemos aquí cuando llegamos: adorar al Señor, levantar nuestras manos y rendirnos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Él fue el que te llamó un día. Y si Él te llamó, como está escrito, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Quizás en tus palabras, en tus matemáticas, por eso te digo que necesitamos desaprender y aprender a las matemáticas de Dios y la administración de Dios. Quizás en nuestras palabras o en nuestras matemáticas o en nuestro resumen, en nuestro historial, digamos, creo que estaba mejor antes. Y quizás si sacas tus números vas a decir eso. Pero antes no teníamos al Señor. Antes malgastábamos. Antes decíamos que llevamos una vida. Pero ahora nos hemos dado cuenta que si no tenemos a Jesús, nuestra vida no sirve de nada. Porque ahora hemos entendido, porque ahora hemos conocido que hay gente que tiene en lo económico y en lo material muchísimo, pero está vacío por dentro. No está lleno. No ha sentido el amor de Dios. Y cambiará todo lo que tiene por lo que tú y yo tenemos, que se llama Jesucristo en nuestro corazón. Y ahora, una predicación por ahí anterior, ¿se acuerda que decía, estar contento no es estar conforme? ¿O no la vimos? ¿No la vimos? La vimos en otro lado, ¿verdad? Contentamiento no es conformismo. Estar contento es que yo lo que tengo lo estoy disfrutando. Claro, no me conformo, yo sé que Dios tiene más, pero no por eso voy a estar, Dios, ¿cuándo me lo vas a dar? Es que ya no puedo, es que esto, es que el otro. No, yo estoy contento y voy a estar contento siempre, porque mi felicidad depende de Dios, no depende de lo que tengo. Y cuando yo entiendo eso, no huyo como los 20,000 o los 22,000. Cuando yo entiendo eso, yo me paro firme y yo digo, aquí hasta el final. Y si caemos, caemos todos. Es que pastor, fíjese que ahorita no, me queda lejos, y es que ahorita en este tiempo, y es que no, o nos vamos todos o nos quedamos todos. No son pedradas, no son. Pero el que es fiel, la semana pasada, hace 2 semanas nos hablaron de lealtad y fidelidad, ¿verdad? El que es leal, el que es fiel, va a estar aquí firme, pero no firme, primero firme a Dios y leal a Dios y fiel a Dios, pero leal a la casa, leal a la familia de Dios. Amén. Porque Dios nos puso para ayudarnos unos a otros, para tener todas las cosas en común, para compartir las cosas. Y Dios pone y Dios da. Y Dios nos permite abrir la mano al que no tiene. Y aquí es donde nos damos cuenta. Yo no sé cuántos les ha tocado esto, que pueden dar testimonio conmigo de esto. No lo necesitas decir, pero Dios pone en el corazón de alguien y te dice, hermano, o te dice hermana, o pastor, Dios puso en mi corazón traerle esto. Y dices, Dios, estás al pendiente de mis necesidades. Y te llegan con la despensa, o te llegan con el pollo, o te llegan con algo, ¿verdad? No sé cuántos han pueden dar testimonio conmigo de esto, ¿verdad? O nomás a mí me ha pasado, pero Dios toca los corazones. Yo te invito que cuando Dios toque tu corazón para hacer algo así,
No dejes pasar esa oportunidad, porque Dios quiere bendecir más tu vida para dar más, te quiere dar más. Y si nosotros no soltamos, no vendrá. Necesitamos vaciar para que Dios vuelva a llenar. Y Dios nunca le vamos a ganar a Dios. Y es aquí entonces donde como lo vimos hace como 2 prédicas, los infieles, los desleales abandonan el barco cuando se está hundiendo, pero los leales se quedan y le dicen: Gedeón, vamos a luchar. Si Dios te dijo que nos va a dar la victoria, vamos a luchar. Había ocasiones en las que ni siquiera peleaban. Había ocasiones en que Dios les daba una estrategia para hacer algo, quemar cosas, y entonces el ejército veía a lo lejos, decían: híjole, estos se están arrasando, ya acabaron con aquel lugar, pero nada más habían prendido para hacer un humo y que el pueblo, los otros tuvieran temor, y a veces huían antes de pelear. No había a veces necesidad de pelear. Con ese 1% Dios les dio la victoria. Tenemos que ser fieles. Pero ¿sabes otra parte de dónde está hablando de nuestras economías? ¿Dónde está? Veremos la respuesta y la fidelidad de Dios, en que sigamos siendo fieles nosotros también, y no dejemos de ofrendar, y no dejemos de diezmar, y no dejemos de apoyar la obra del Señor. Pero es que es poquito, pastor. Fidelidad, constancia, siendo leales. Ahí está la clave de que muchos he escuchado testimonio en el tiempo desde que empezó la pandemia, han tenido más trabajo y les ha salido más trabajo. ¿Por qué? Porque han buscado no fallarle al Señor, en ser fieles a sus diezmos, a sus ofrendas para el Señor. Y no nada más eso, es no dejar de servir al Señor, no dejar de congregarme con el Señor, de buscar la oportunidad. ¿Qué hago, Señor? Yo no voy a soltar el barco, yo no voy a soltar mi espada, yo no voy a soltar mi escudo. Yo quiero ser parte de los que van a hacer la victoria contigo, de lo que tú estarás haciendo. Porque ahí estará nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria, no solamente en lo que vamos a ver que va a suceder alrededor, la obra de Dios en contra de todas tinieblas, sino que voy a ver la victoria en mi propia vida, porque Dios estará proveyendo para todo lo que yo necesite. Si tus ventas bajaron en algo, pero eres bueno para las ventas, Dios te va a dar estrategias para vender otras cosas. Si has tenido que despedir gente, pues con ese poquito que se haya quedado, porque no depende de ti, la vas a hacer, porque Dios está contigo. Esos pensamientos de derrota, Gedeón si hubiera pensado: no la vamos a hacer. Es más, yo soy de los que me regreso con esos 12,000, con esos 22,000 que se regresaron. Dios, no la vamos a hacer. Qué buena actitud debemos de tener como líderes, ¿no? Y aquí estoy hablando a los jefes de casa, a los jefes de familia, a los que están en algún ministerio liderando. El líder siempre tiene que estar, los demás están esperando qué hace el líder, qué hace el encargado, qué haces tú con el negocio. Los trabajadores están esperando qué es lo que haces tú, cuál es la actitud que tú y yo tenemos. Y tú y yo siempre tenemos que estar confiados en Dios. Gedeón tenía temor. Ese manantial, ya dije, ¿verdad? Se llamaba manantial del temor, del temblor. Así se llamaba. Pero en medio de eso Dios habló. Y usted puede leer más de Gedeón antes y atrás. Gedeón pide señal y Dios le concede esa señal, pero Dios lo lleva a ver la victoria. Y Dios quiere llevarnos a ver la victoria a ti y a mí. Estás pasando un momento difícil, Dios está contigo. Dios está contigo. Estás ganando mucho menos de lo que ganabas antes, Dios está contigo. Y Dios te dice: con eso he estado contigo, con eso que para ti es poquito, con eso que tú quizás piensas que no vale mucho, yo estoy ahí contigo. Pero lo más claro que nos dice aquí el Señor es: ¿dónde estaba? Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron
por su propia fuerza. En Marcos 10, ya para terminar, Marcos 10, 29 y 30, ¿sí lo tenemos? Y si puede pasar el grupo de alabanza ya, por favor. Marcos 10, 29 y 30, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Desde que tenemos a Jesús, nuestra vida cambió. Hemos dejado muchas cosas. Hemos dejado amistades, cumpleaños. Ya no nos invitan porque ya nunca vamos también. ¿Para que te invitamos? Nunca vas de todos modos. No porque sea malo, sino porque hemos decidido estar en este festejo celebrando a Jesucristo, que nos cambió, que nos sanó, que nos regaló la vida eterna. Pero Él dice que hayas dejado esto, lo otro, aquello, te daré 100 veces más. Dice, en esta vida. Porque ya en el cielo no lo vamos a necesitar, ¿sí? Ya que lleguemos y diga, aquí está la casa que nunca tuve y aquí ya para qué la quiero. No, allá no vamos a necesitar casa. Allá hay una morada celestial que Dios está preparando para nosotros, ¿verdad? Y que tiene para todos. Me refiero a aquí en la tierra, no va a ser como quizás tú y yo la queremos allá en el cielo, sino que aquí en la tierra Dios nos tiene preparadas grandes cosas. Y a lo mejor tú lo ves, es que es como que el 1%, pero multiplícalo por 100. Cuando tú y yo nos despojamos de eso, cuando tú y yo decimos, Señor, yo sé que es poquito, me siento como esa viuda que traía nada más unas cuantas monedas, o me siento como esa viuda que ya nada más tenía poquito aceite y harina y ya estaba esperando y era lo último. Me siento así, Señor, creo que ya para mañana ya no tengo. Pero dice Dios, déjame ahora hacerlo a mí. En tus matemáticas es muy poquito, pero en mis matemáticas y en mis manos es multiplicado. Es multiplicado. Señor, quiero ir a la iglesia, pero no tengo. Creo que tengo que agarrar 3 camiones y 2 colectivos. Y entonces una voz por ahí te dice, aquí a 3 cuadras hay otra. Es lo mismo. Es lo mismo. Y entonces te saca de donde Dios te había plantado. Te mueve. Una planta, cuando la pones en un lugar y luego la mueves, para sacarla de ahí tienes que cortarle raíces. Y si tenía raíces profundas, las tuviste que cortar para moverla a otro lugar. Y entonces en el otro lugar empezará otra vez a echar raíces. Y luego en ese lugar algo sucede que no planta bien, y otra vez a cortarla y a moverla del lugar, y las raíces no crecen, no es firme, no profundiza en esas raíces. Dios nos plantó en un lugar, y ese es el lugar donde Dios quiere que crezcamos. Ese es el lugar donde Dios nos alimenta. Ese es el lugar donde Dios está regando con su palabra, está regando el agua viva, está trayendo bendición, está haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Somos del grupo de los que se quedan o somos del grupo de los que dicen, ahí nos vemos? Ahí cuando regresen al Heritage nos vemos. Ahí cuando las cosas cambien, ahí regresaré. Mientras, acá me quedo. No es pedrada, pero Dios nos está animando a que confiemos quizás en lo poquito que tú piensas que es, porque no es poquito. Porque si Dios está ahí, es mayoría. Es mayoría. Nos ponemos en pie.
Yo sé que estamos pasando situaciones difíciles. Yo sé que hemos orado y Dios, dame estrategias, dame ideas. Y a veces hasta decimos, Dios, dame, ¿qué vendo? ¿Ahora qué vendo? Dame algo nuevo. Y el negocio lo cierro, ¿qué hago con el negocio? Le cambio de nombre, le pongo que ofrezco otras cosas. Y Dios, y llega el momento que no viene nada. Tal pareciera que Dios, pues ¿de qué se trata? Yo creo que esta palabra nos está dando luz, diciendo, necesitamos entender que ahí me sigo moviendo, que necesitamos depender más de Dios. Porque si nos llega a ir bien, vamos a decir, se me ocurrió. Si no se me hubiera ocurrido, pero ahorita ya tengo ya voy a llegar al 1,000,000 de seguidores de todo lo que hago allí en las redes sociales, porque tengo una gracia, porque tengo, y Dios, sí, Dios se nos va a quedar viendo nada más. Dios dice, depende de mí. Y a lo mejor dices, Dios, ya voy en el 1%, pues a lo mejor vamos a bajar al 0.5% si no entendemos que necesito depender de Dios. Lo que sí te puedo asegurar es que Dios nunca nos va a dejar. Nunca nos ha dejado. Lo que sí te puedo asegurar es que hay una victoria. Es como si entramos al partido a jugar y dice Dios, ya el partido ya está, vas a ganar 5-0 y todos van a hacer unos golazos, y no compró nadie Dios, sino que el partido ya está arreglado, que vas a ganar 5-0. Pero si tú y yo no lo creemos y salimos al campo y vemos que miden 2 metros y nosotros medimos unos 80, unos 70, unos 60, y entras al campo y los ves como gigantes, y entonces empieza el temor. Y aunque Dios te haya dicho, te dije que lo ibas a ganar 5-0, podemos perder los 5-0 nosotros. Tú y yo debemos de creer que Dios ya nos dijo en su palabra. Hoy solamente te leí una palabra de Gedeón, pero hay miles de promesas que Dios ya nos entregó. Miles de promesas que están en la palabra. Él ya pagó por nuestras enfermedades. Ya te leí que Él nos va a dar 100 veces más de todo lo que nos despojemos por su causa. Ya te leí que Él ya pagó por toda nuestra culpa, por todas las consecuencias también, así lo dice. Él ya pagó por todas las cosas. La victoria ya está dada. Hay que creerla. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Quita todo temor, Señor. Quita toda confusión, Señor. Hemos querido tirar la toalla. Hemos querido huir, Señor. Pero tú nos has llamado a ser esos guerreros valientes. Tú nos has enseñado, Señor, que hay una vestidura espiritual, mi Dios, con la que podemos resistir los dardos del enemigo. Tú nos dijiste que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en ti, Señor, que tú has vencido al mundo, que nos dejas de tu paz, y no esa paz como la da el mundo, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Hoy, Señor, hoy estamos listos como Gedeón para ir a pelear. Hoy estamos listos, Señor, para ir y tomar la victoria que se ha retrasado quizás 2 años. Una victoria, Señor, que quizás hemos estado esperando por mucho tiempo en esa situación legal que alguien está viviendo. Una victoria, Señor, en esa enfermedad que quizás, Señor, ya han dicho que no hay nada que hacer, que ya van 2 años o más, mi Dios. Pero hoy creemos tu palabra. Hoy, Señor, lo único que podemos hacer es cantarte, es tomar la espada espiritual, es tomar tu palabra, Señor,
Señor, es de agarrar, Señor, levantar nuestras manos, aplaudirte y darte ofrendas de alabanza, ofrendas de adoración, Señor, que es lo único con lo que podemos pelear, y danzar, Señor, delante de ti, pisotear al enemigo con cada salto que demos, mi Dios. Es venir y gozarnos, porque tú eres nuestra fortaleza a través del gozo que das a nuestra vida, Señor. Trae ese gozo, Padre. Quita todo temor. Llénanos de tu amor, que ese amor que echa fuera el temor, mi Dios. Fortalécenos en tu amor, fortalécenos en tu gozo, para ir y tomar la victoria, para ir y abrazar, Señor, esa victoria que estamos anhelando durante tanto tiempo. Victoria en familia, victoria en la casa, Señor. Victoria con los hijos, victoria con el matrimonio, victoria en el trabajo, victoria en las escuelas de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Victoria en contra de toda adicción, en contra de toda debilidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma la victoria hoy. Toma la victoria y avanza hoy. Avanza hoy. El temor es quitado. Y esas tinieblas que no dejaban ver, como un velo que estorbaba para ver, que estorbaba y que se estaba diciendo: hay gigantes allá, no vayas, porque vas a sufrir derrota, porque vas a sufrir frustración, porque vas a ser decepcionado, mejor no vayas. Hoy el Señor te está diciendo: avanza, camina, porque yo estoy entregándote la victoria, porque vas a derrotar al enemigo, porque viene un tiempo nuevo, donde tomarás tierras nuevas, donde tomarás todo aquello que estabas esperando. Ahí lo vas a encontrar, te dice el Señor. Y no solo eso, sino que tengo cosas mejores de las que tú has estado pidiendo o entendiendo. Tengo cosas más grandes de las que tú has imaginado para ti, para tus hijos, para toda tu casa. Vamos a avanzar el día de hoy. Hoy es un tiempo nuevo. Hoy es el tiempo donde el Señor está llevándonos ese manantial antes de pasar a tomar la victoria. Y hoy es el Señor te está diciendo: bebe, bebe de mí, porque ríos de aguas vivas fluirán de tu interior, te dice el Señor. Llénate de mí, porque yo quito todo temor. Yo quito todo temor, porque yo soy el que voy delante de ti, peleando la batalla, te dice hoy el Señor. Gracias, Jesús.